Ya en la antesala misma de la segunda vuelta de la elección presidencial, los medios tradicionales de comunicación de Chile ya eligieron al presidente de Chile. Y aun cuando haya veda comunicacional de hacer propaganda o difundir anticipadamente resultados, esto no se respeta. La fuerza del poder se manifiesta. Por cierto, no resulta sorprendente, hasta me parece rutinario, solo es una constatación. Entre sesudas reflexiones, extensos análisis, comentaristas ad hoc de las profusas y dudosas encuestas, la majadera repetición y alternancia de los mismos panelistas en programas de radio y televisión y redes sociales, la conclusión es una sola. Los medios tradicionales de comunicación ya eligieron al nuevo presidente de Chile. Aún no sucede la elección, y menos se conocen los resultados, pero cuando ellos se expresan, lo hacen con un supuesto y anticipado resultado en la mano. La forma de verbalizar una argumentación parte de la base falsa, por cierto, de que el resultado final ya es incuestionable, ya es irrevocable e incluso es hasta irrefutable. Y esto deja una clara evidencia no solo de la identidad política y de los intereses de estos supuestos analistas objetivos, deja en evidencia la alineación institucional y editorial de los medios. Deja en evidencia también que son un sólido eslabón de la campaña de la candidatura, en este caso de la extrema derecha de Chile, José Antonio Kast. Y por otra parte, en sentido opuesto, deja en evidencia la debilidad estratégica de la candidatura de Janet Jara. Este desmejorado escenario de presencia en los medios de comunicación de Janet Jara es el resultado de las políticas y decisiones de quienes ayer nomás gobernaron Chile durante muchos años y favorecieron entonces, entre otros aspectos, con las multimillonarias platas de la publicidad del Estado, a estos mismos medios de comunicación que han sido ayer y son hoy el sostén comunicacional de la derecha. Y lo que realmente es cuestionable no es que haya habido financiamiento publicitario a los medios de la derecha. No, ese no es el punto. Lo que es cuestionable y reprochable hasta hoy es que lo hicieron o que lo que hicieron fue sin la ecuanimidad para equiparar las platas de la publicidad estatal con los entonces medios independientes y alternativos de la época. Vistieron a un diablo desvistiendo a un santo, dicen por ahí. Lo hicieron a sabiendas de las consecuencias. Aquí no han habido equivocaciones. Medios independientes que, asfixiados económicamente, finalmente dejaron de existir. Y lo curioso resulta que hoy esos mismos personeros son el principal sostén de la candidatura de Janet Jara. ¿Será un arrepentimiento tardío? Son aquellos que sostuvieron y apoyaron ayer que la mejor política de medios de comunicación es que no haya política de comunicación. Cierre comillas. Es así como la derecha chilena domina sin contrapeso la propiedad de los medios de comunicación, pautea contenidos editoriales e informativos, contenidos deformativos podría decir también, y posee el robusto financiamiento, como no, para sostener campañas paralelas en las redes sociales. Sin embargo, este adverso escenario, que solo es una constatación, también existió en ediciones pasadas, no es novedoso. Hubo igualmente enorme desigualdad en la capacidad de acceder a medios para sostener ideas, opinar sobre propuestas y plataformas para exponer las virtudes de un programa y campaña electoral. Y pese a ese dominio sin contrapeso de la derecha en los medios de comunicación,
hubo elecciones donde los electores chilenos no se dejaron manipular. Por sobre la manipulación emocional y la mentira desembosada, primó la razón y el íntimo interés real de cada familia chilena. La primera elección post-dictadura cívico-militar, por ejemplo, la elección de Patricio Aylwin Azócar, épica, un ejemplo magistral. La elección de Ricardo Froilán Lagos Escobar, sobreponiéndose a una verdadera maquinaria de mentiras empresariales en su contra, catalogándole de socialista y que por ese solo hecho era un aliado de los comunistas y por ende era una amenaza al crecimiento, al desarrollo y a la democracia en Chile. Las dos campañas de la expresidenta Michelle Bachelet-Jeria fueron otro magistral ejemplo, además de la crítica, sucia y encubierta campaña por su condición de mujer, además de ser militante del Partido Socialista. Y por cierto, la elección del actual presidente Gabriel Boric. Todos estos son ejemplos que evidencia, reitero, que tras estas mega manipulaciones de los pauteados contenidos que majaderamente se repiten en los medios de comunicación y redes sociales, solo son un eslabón, pero no es una cadena. Aquí falta lo esencial. Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. Y claro, falta lo esencial. Una cadena no tiene solo un eslabón. La cadena de la sociedad chilena es mucho más extensa, sólida y variada que lo que se expresa en una elección presidencial. Faltan eslabones esenciales. Entre tantos otros eslabones, falta la genuina, e íntima y secreta voluntad de cada quien concurra a votar. Al igual que en elecciones anteriores, esa íntima, soberana e inviolable voluntad social no está reflejada en las encuestas. Tampoco esa íntima, soberana e inviolable voluntad e interés social está considerada en los sesudos análisis de los propietarios y voceros de esas mismas empresas dedicadas a las encuestas. Tampoco esa íntima y secreta voluntad de cada quien concurra a votar está reflejada en las vocerías, comentaristas y editorialistas. Y tampoco está considerada ni es el propósito de esta tribuna ciudadana. Resulta entonces grotesco, grosero, invasivo y violento a la privacidad de cada quien concurra a votar, apropiarse a priori, anticipadamente de su voluntad y asumir que el resultado de sus manipulaciones ya son un éxito. Carrera ganada. Me resulta repugnante y atentatorio a la libertad más esencial de pensar y decidir según conforme sea
la voluntad de cada quien, de cada cual. Y no existe ninguna delegación temporal de representación de intereses privados, sociales y vitales que al no ser correspondidos con la realidad no puedan ser revocados de una u otra forma. Por ende, cualquiera que sea la voluntad hoy de cada elector, no significa un cheque en blanco por 4 años. Según nuestra historia política electoral, no sería la primera vez que los opinólogos, los empresarios del negocio de las encuestas, los voceros de las mismas, que sumados a los propietarios de los medios de comunicación y principales controladores de circunstanciales programas en redes sociales, no sería la primera vez, digo y reitero, que sus legiones de operadores se equivoquen. Por lo que reitero, no existe ninguna delegación temporal de representación de intereses privados, familiares, sociales y vitales que al no ser correspondidos con las promesas y con la realidad, luego de elegir a un u otro candidato, no puedan ser revocados de una u otra forma. Por ende, cualquiera sea la voluntad en esta u otra elección, no significa un cheque en blanco por 4 años o más años. La propia ex candidata presidencial Evelyn Matei, derrotada precisamente por José Antonio Kast, fue quien dejó sembrada la semilla en un discurso, si no mal recuerdo, en la región de Los Ríos, al deslizar que los derechos se conquistan también por la fuerza. En otras palabras, el derecho a pataleo es sagrado. Por algo el lema del escudo nacional de Chile reza así: por la razón o la fuerza. Esta fue su tribuna ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.